buenos días. Bueno, acá estamos todo el equipo de desarrollo. Muchas gracias por venir tan temprano. La idea de la charla un poco esta es que ustedes vengan y planteen cualquier problema o inquietud que tengan con GeneXus. Los protagonistas van a ser ustedes, pero vamos a arrancar presentándonos primero nosotros. Lo vamos a hacer en forma horaria. Ahí arranco yo. Mi nombre es Ana Berta, trabajo en el área de Developer Environment, principalmente con el parser y la gramática, y seguimos. Hola, mi nombre es Guillermo Pasquero y trabajo en el Developer Environment y en el generador de iOS. Buen día, Jorge Mastropietro, en el Developer Environment y GeneXus Server. Buenos días, José Lama, GeneXus Server. Buen día, Matías Hernández, ambiente de desarrollo y generador Android. Yo soy Ignacio Roqueta y trabajo con el generador Java. Buenos días, Fernando Paniza, trabajo con el generador Android. Buen día, mi nombre es Eugenio, trabajo en Workflow, Portal y Gexplorer. Buen día, mi nombre es Gustavo Proto y hago un poquito de todo. Buen día, mi nombre es Miguel Revetri, trabajo en GAMI y Gexplorer. Buen día para todos, mi nombre es Pablo Muso y trabajo en el objeto Query y Gexplorer. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Fernández y estoy en Gflow. Buenos días, Oscar Fabricio, GeneXus Server. Buenos días, Gonzalo Balotti, trabajo en el generador web. Hola, mi nombre es Alejandro Paniza y trabajo en el generador Ruby y en el ambiente iOS también. Buen día, mi nombre es Cristian Itamuso, trabajo en ambiente de desarrollo. Gustavo Brown y trabajo con el especificador. Buen día, Marcos Crispino, trabajo en el generador de iOS. Buen día, Germán Asís y trabajo en el modelador de Workflow. Buen día, Nicolás Cardelino y trabajo con los generadores web. Buen día, mi nombre es Alejandro Ceballos y trabajo en la parte de seguridad en el GAM. Buenos días, Claudia Murialdo, generadores web. Buenos días, Fabián Itamuso y trabajo en el generador iOS. Juan Pablo Silva, trabajo en Gexplorer. Buen día, Daniel Méndez, generadores web y generador Ruby. Sí, yo soy Alejandro Silva, trabajo en los generadores. Buen día, mi nombre es Agustín Ning y trabajo en el generador Android. Buenos días, mi nombre es Federico Asato y trabajo en el ambiente de desarrollo y en GXServer. Buenos días, Sebastián Gómez, ambiente de desarrollo y Win8. Buenos días, Gustavo Martínez, objeto Query y Gexplorer. Nicolás Jodal y tengo la suerte de ser de los primeros que usan todo lo que ellos hacen. Buenos días, mi nombre es Gastón Milano y trabajo en elementos de arquitectura de GeneXus. Bueno, entonces, ahora estamos abiertos para las preguntas. Pueden levantar la mano. Buenos días, Gabriel Martínez de Fabacar, Mar del Plata, Argentina. Estamos tratando de salir del GeneXus 9 y a ver si llegamos al Evolution 2. Una de las dudas que se nos planteaba era, por ejemplo, estamos trabajando con RPG. Nuestra idea es hacer web para el front-end, RPG para el back-end. Queríamos saber si desde RPG se van a poder usar, por ejemplo, los data selector. Viene cableado eso. Mira, en principio la idea es que esos objetos no van a estar disponibles en los data selectors, pero no los necesitarías así, no sería inminente la necesidad, ¿no? No sé, todavía estoy en la 9. No, entonces, digo, no, en principio no.
Buenos días. Carlos Álvarez de Technology de Chile. Tengo una consulta, mira. El tengo código, hermano menor de Carlos Álvarez. Tengo código hecho en Android y me interesaría saber cómo lo puedo integrar. En particular son varias funciones que corren offline, rutinas que corren offline accediendo a la base de datos SQLite. Entonces la pregunta es, ¿la forma de integrarse es la misma? O sea, ¿con extensiones o directamente escribiendo código así como se hace en Java, poniendo Java y el código? ¿Cómo va a ser eso? No, la integración actual en el generador Android es por intenciones, como tú decís, que lo puedes hacer por ese lado, y si no por el lado de extensiones, ¿verdad? Haciendo extensiones con objetos externos, ahí vos definís tus métodos en los objetos externos, los implementás en Java, en Android, los incluís en las fuentes, ahí en el wiki hay documentación de cómo hacer eso, incluís objetos externos y después los llamás directamente desde el código a tus objetos externos, a los métodos que hayas implementado. La integración viene por ese lado. Ok, la última respecto al objeto query, GXQuery. Una cosa, Carlos, tengo una duda. Esas rutinas que tienes el offline, ¿tuviste lo que tenemos nosotros de offline? No, o sea, asistí a la charla pero no vi muchos detalles. Ok. No, para ver si era complementario o no era, si de repente quizás no lo necesitaras o no. Yo creo que sí, porque algunas rutinas son de acceso a base de datos. Entonces yo me imagino que la implementación de offline en base de datos va a ser con algo como SQLite o alguna otra cosa, pero... No, era para ver si... No, Nicolás, te recomiendo, por si no las viste, del lunes hubo una charla de Gustavo Proto y otra de Pablo Masili sobre offline, sobre lo que estamos trabajando, y hasta mismo Pablo mostró un ejemplo funcionando. Te recomiendo, si no fuiste, te recomiendo que las mires en la web, para que te des una idea de lo que estamos trabajando, a ver si te sirve o si seguís con la necesidad de escribir código tú a mano. Y lo último es respecto del query, si van a ser más porque hoy día existen tablas pivot, gráficas y bueno, la tabla propiamente tal. Si van a escribir algún otro tipo de gráficos para hacer dashboard, o sea, cosas como el velocímetro y ese tipo de cuestiones, o las vamos a tener que desarrollar nosotros. A ver si entendí, ¿qué otro tipo de gráficos estás necesitando? No sé, por ejemplo, semáforos, velocímetros, son en general cosas gráficas que estén asociados a los objetos que ya existen. Ahora, quiero mostrar algunos KPI, por ejemplo, que son sí o no, verde-rojo, un valor en un velocímetro. La pregunta es si ese tipo de cosas las van a proporcionar, si se van a desarrollar algunas cosas de ese tipo. Sí, a ver, lo tenemos en mente, todavía no hemos llegado a eso, lo que estamos haciendo ahora es la pivot, que hoy actualmente es un control flash, ya lo tenemos disponible en JavaScript, entonces si accedes a la pivot table en un iPad ya la estás pudiendo visualizar. La idea es completar eso para equiparar la que teníamos actualmente. Ahora hace poco al tema de las gráficas le agregamos un timeline y bien, después la idea es seguir continuando agregando controles de visualización sobre el objeto query, ¿ok? Específicamente, si tienes algún ejemplo concreto o lo que fuera, hacémelo llegar y lo vamos viendo. Yo tengo primero una sugerencia, me parece una muy buena idea el GX Challenge que hicieron internamente para hacer un poco de dog fooding, digamos, de consumir las cosas que ustedes realizan. Como idea para un próximo GX Challenge sería bueno que desarrollaran la misma aplicación pero sin participar en las reuniones internas de desarrollo y utilizando solamente la documentación y los foros que tiene GeneXus para sentir qué es lo que sentimos nosotros los que estamos fuera del grupo de desarrollo. Esa es solo como sugerencia. Y después, una cosa que no vi en las charlas que están conversando es el tema de multitenant o multiempresa, que sí lo conversaron en otras charlas y no se nombró nada en esta. Quería saber en qué estaba. Sobre la primera sugerencia, yo lo he venido haciendo hace unos 3 meses y no he sido muy bien
recibido por el equipo de desarrollo. Sí. Efectivamente, estamos trabajando en mejorar el orden, la organización, contenido y enfoque de lo que es la documentación. Creo que, no sé si Armin ya lo ha comentado, se ha incorporado más gente al equipo, pero hay un foco en eso y hay, aprovechando que en determinadas circunstancias me metí yo un poquito a ver desde cero algunas cosas y bueno, vamos avanzando. No se puede hacer magia, es una cosa muy grande, pero ese es el objetivo. Perdón por la... Voy a aprovechar para agregar también sobre la misma sugerencia que hubo algunos de los que participaban del challenge que sí se propusieron usar el wiki o la documentación de los usuarios. No fue la gran mayoría, capaz por un tema del tiempo que tenían, pero hubo gente y la verdad que también, digamos, se encontraron temitas y se fueron arreglando, pero está buenísima igual. Y le paso la palabra a Federico. Por la segunda pregunta, en multitenant se ha avanzado un poco en lo que es la versión Tilo que se estuvo mencionando un poco en el correo del evento. Se implementó el crear las reorganizaciones para multitenant. O sea, tú en la knowledge base puedes decir esta KB es multitenant y eso automáticamente genera el impacto que agrega el tenant ID en todas las tablas, pero digamos todavía faltan algunas cosas. Buen día, mi nombre es Fernando Romeu de Argentina. Si bien es algo que no se usa muy seguido, lo que yo me gustaría que si se puede mejorar es el tema de la actualización del Protection Server y de las licencias. Porque cada vez que cambian de versión hay que desinstalar el Protection Server, bajar las licencias, volver a cargar las licencias, volver a instalar el Protection Server. ¿No podrá hacerse eso un poco más fácil, un poco más sencillo como para no tener que parar a lo mejor al equipo de desarrollo para descargar las licencias, cambiar las licencias? ¿Tú decís cuando se te vence la licencia? ¿Cómo? ¿Tú decís cuando se te vence la licencia? No, sí, o cuando cambia la versión, por ejemplo. Yo estoy en la Evolution 1 y tengo que pasar a la Evolution 2. Tengo que desinstalar el Protection Server, desinstalar las licencias, instalar el Protection Server que soporta la Evolution 2, cargar las licencias otra vez. Y eso, como se hace en horario de trabajo, tengo que parar el equipo de desarrollo para poder cambiar las licencias. Entonces, ver la posibilidad de actualizar el Protection Server y actualizar las licencias sin necesidad de estar parando todo el equipo. Que yo sepa, no debería ser necesario. Vos podrías instalar el Protection Server nuevo, si querés actualizarte, que tampoco tendría que ser necesario actualizarte, y después instalarle las licencias que precisás, la de Evolution 2. Claro, pero yo tengo licencias de Evolution 1. Para pasar a la Evolution 2 tengo que desinstalar esas licencias y pedir las licencias de Evolution 2. Ah, te pide, sí. Claro, por eso te digo, tengo que desinstalar todo, cambiar todo y volver a instalar todo nuevo. Entonces, como eso se hace en horario de trabajo, yo, por ejemplo, mediodía tengo que tener el equipo de desarrollo parado hasta que desinstalo las licencias, me dan las licencias nuevas, reinstalo el Protection Server y bajo las licencias nuevas. Entonces, ver la posibilidad de que eso sea más automático o que sea más transparente. Sí, te entiendo. Bueno, tomamos las experiencias. Y otro temita que yo planteé varias veces y que todavía no veo que esté, el tema del debug interactivo para las transacciones. Si yo necesito usar el debug interactivo en una transacción, por ejemplo, las rules no la soportan. Y eso como que quedó medio ahí parado el debug, no se actualizó nunca más. Sí, a ver, digamos, eso iba a comentar brevemente después en mi charla, pero digamos, sí, varias features o varias características de la Developer Experience en algunos quedaron paradas, ¿sí? O sea, no porque queríamos, sino que era porque las circunstancias lo meritaban por la revolución de GeneXus. Esta versión de Tilo
vamos a estar agregando varias features de developer. Vamos a empezar, la balanza nuevamente se empieza a equilibrar entre lo que ponemos de features para la aplicación, para que ustedes les entreguen a sus clientes, y las features que le vamos a poner para GeneXus. Yendo, digamos, directamente al debugger, es una feature que estaba, nosotros sabemos que estaba en el debugger de la 9, y bueno, eventualmente tenemos que desarrollarlo nuevamente, dado que cambiaron varias cosas. No sé si hay alguna limitante nueva. No, en principio parece acá, el experto me dice que no hay limitantes nuevas, así que tendríamos que sí hacerlo. Tenemos de ese tipo de características varias que queremos poner, y bueno, esperemos que entren en la TILO no está cerrada ni mucho menos. Esta es una instancia de escuchar qué es lo que se está pidiendo, y bueno, lo tomamos, digamos, como una inquietud. Bueno, gracias. Por aquí. Diego Duque, de Swedish Match. Lo que se refleja a mis clientes de mi trabajo y lo que sube en la estructura administrativa a los altos gerentes son los reportes. Y es lo que uno quizás hace al final, y es lo que quizás le tiene menos tiempo de hacer. Entonces, cuando va uno ya a entregar el reporte, parece, dice, esto está feíto, muy feíto todavía. Y se puede mejorar, pero todo hay que hacerlo muy a puro pulso. Yo quisiera que la generación de reportes se hiciera a través de un pattern, que hubiera themes con fonts diseñados por un diseñador, combinación de fonts, combinación de tamaños, colores, que se pueda crear el reporte con colores automáticamente, que haya facilidad de crear inmediatamente un reporte con calidad visual, como lo hace Crystal Reports o algunos otros. Yo he estado interesando por ahí a los fabricantes de patterns, pero me parece que si fuera parte del Development Environment sería mucho mejor. Se quedaron mudos. No, a ver, estaba mirando, no sé, porque en algún momento yo tuve alguna conversación con algún del equipo desarrollador. Realmente en principio no teníamos, me parece una buena idea, la parte de decir, bueno, que algunas cosas de los temas, por ejemplo, podrían aplicar a reportes para dar digamos, para que sea más fácil el seteo de muchas propiedades, y lo habíamos estado conversando, no me acuerdo realmente ahora con quién, esa idea, digamos. Así que, digamos, nada, más que tomar nuevamente, digamos, la sugerencia y verlo. A mí en particular me parece una cosa, por lo menos de aplicar los temas a reportes, podría facilitar por lo menos el uso, que estoy de acuerdo que bastante. Armin tenía algo que decir. Hola, Diego. Un detalle que hicimos es que en el último upgrade soportamos, dentro de los reportes PDF, soportamos campos HTML. O sea, ese formato HTML antes, y quedaban los tags plain text, ahora se interpretan. Eso puede mejorar un poquito. Pero es una contrapregunta: si no usas query o el query viewer para hacer esos reportes, o en qué formato le tienes que entregar esos reportes, porque muchos que hacemos reportes así, en realidad usamos el objeto query, y con el query viewer hay un query y después ya le haces gráficas y te queda la pivot linda para ese nivel gerencial. No sé la realidad, digamos, o sea, ¿usás realmente los objetos de reporte GeneXus para generarle un PDF o qué haces? Sí, siempre que puedo hacer un query lo hago, comenzando porque la funcionalidad del objeto es sensacional y el cliente le encanta, pero no lo puedo hacer siempre porque hay muchísimos datos y el objeto query con muchos datos y con muchas columnas es un poco lento. Entonces, porque en el momento en que le doy el objeto query,
inmediatamente le doy interactividad al usuario. Entonces ahí es donde, cuando hay muchísimos datos es un poco lento. Una cosa que quería agregar, hace un tiempo estuvimos trabajando en separar un poco la lógica de la presentación en los reportes, en la Evolution 2. Hoy actualmente en el generador Java, por ejemplo, se puede, una vez que el reporte lo tienes desarrollado, ya antes de poner en producción, sin tener que poner GeneXus en el medio, cambiarle lo que es el formato, cambiarle lo que son las fonts, los colores o el lugar donde pones los distintos controles, sin cambiar la lógica. Eso tal vez sea un primer paso, lo que quieres, si bien no se aplica en tema, pero por lo menos le puedes dar ese reporte a algún diseñador y que te lo mejore de alguna forma, sin estar GeneXus involucrado en el medio. ¿Quién está con el tema, para mirarlo a la cara, de patrones? ¿Patrones? ¿Patrones? Lo tenés de frente nomás, mirá. No, ¿Querés que baje ahí para verlo? Sí, mejor. Pero mirá que es grande cuando baja. Acá por lo menos está. ¿Vas a hacer una serenata? Era un tema sencillo. A mí me ha seguido dando problemas eventualmente la cuestión de que tengo aplicado el patrón WhereWith y de pronto me encuentro con que quiero borrar el patrón WhereWith y no lo borra, pero ni a patar. Me toca empezar a buscar donde sabemos lo que hay que hacer para poder borrarlo. Bueno, sí, es un problema que hemos intentado solucionar. Quiero creer, digamos, que está mejor que lo que era en la 9.0, por ejemplo, o sea, por lo menos hacemos el intento de borrar los objetos. El problema básicamente es que si hay referencias, son llamados de otros objetos que no son generados por patterns, no tenemos, entre comillas, la autoridad para romper ese llamado, ¿no? Habría que ver, digamos, en qué situaciones ocurre eso. Algunas que hemos detectado las hemos corregido. Si es el caso del WhereWith, te diría que en particular si tienes una serie de pasos, digamos, que reproduce ese problema, que te pongas en contacto conmigo directamente, digamos, siempre es una cosa que queremos mejorar, por supuesto. Aprovechando que está el señor ahí al lado, iba a hacer un comentario. En la GX Trial me pareció interesante, me dio problemas en medio del curso que hice el cambio de la versión Trial a la última que habían liberado, que tenía que ahora se conecta y va todo a la nube. Entonces resulta que me parece interesante que ahora el proceso sea mucho más automático, que tenga todo en la nube, que no necesite base de datos, etc. Sin embargo, sería bueno que tuviera la alternativa de hacerlo localmente de todas maneras como estaba antes o ponerlo en la nube. Así como hicieron ahora, comentario y algún comentario de ustedes también de eso, así como hicieron que el proceso sea automático, sería interesante que en el tema de la configuración de los certificados en el tema de GX Server fuera automático. ¿Se puede hacer eso? No entendí, ¿la configuración de qué, perdón? De los certificados. Cuando tú haces la instalación de GX Server con seguridad, te dice en algún momento que tenías un problema del certificado X509, una cosa por el estilo. Y hay que entrarse a hacer toda la configuración de ese tema. En particular, en un par de oportunidades que intenté hacer eso, me encontré que había algo que no andaba bien, la ejecución de un BAT que no generaba bien el archivo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a ver, tú dices en el momento de setup del GX Server que maneje la parte de certificado. Eso capaz que, no sé si, Seba, ¿dónde está? Estoy. A ver, si el BAT ese que no anda, obviamente debe ser algún problema. Disculpa, no te oigo nada. ¿Cómo? No te oigo nada. ¿Más cerca? ¿Ahora? El BAT ese que no anda, obviamente habría algún problema que podemos mirar. El tema del certificado es que el certificado para que sirva tiene que ser un certificado de tu empresa emitido por alguien confiable. Nosotros en la instalación mandamos uno que es para prueba, digamos, no para prueba, digo, para que quede andando en un entorno de confianza en tu intranet. Pero en realidad tendría que ser un certificado propio de tu empresa, emitido por una autoridad certificadora, etcétera, y la forma de integrarlo con el IIS de Microsoft
es la que está descrita ahí ahí no podemos hacer nada nosotros. Si bien hemos tratado de hacer cosas en el setup, no sé, capaz que se puede avanzar en algo más, pero hay mucha cosa manual ahí que hay que hacer. Sí, un último comentario al respecto de esto. Por lo menos cuando iniciamos con GeneXus Server, intentamos hacer la instalación automática de este certificado de prueba que decía Sebastián, pero no era posible, digamos, la instalación en el Windows, que era la instalación de GX Server, esos pasos manuales que hay que hacer, que vos validás e ingresás la password del certificado para ingresarlo en tu PC, no había una forma automática o por línea de comando, como sea, para hacerlo, no había disponible. No sé, ahora habría que volverlo a revisar, pero en su momento no había automatización para hacer eso en Windows, digamos. No era una feature que estuviera disponible. Podemos revisar si ahora es posible y agregarlo, pero en su momento no era posible. De hecho, lo consultamos con Federico Wagner, que es el que más sabe de sistemas y certificados, y bueno, nos dijo eso, digamos, que no era posible porque el tema de los certificados es justamente tener un certificado válido de tu empresa y bueno, tú registrarlo en tu server para darle seguridad a todo tu servidor, ¿no? Una cosita sobre el primer tema que planteabas. En realidad, el tema de que esté en la nube, las aplicaciones, digamos, es opcional, digamos, es opcional y de hecho es el ambiente que nosotros proporcionamos, digamos, es de prototipación, ¿no? Perdón, ¿cómo eso de opcional? Cuando yo le doy la tecla F5 se va a la nube, no tengo donde bueno, eso sí configurarlo. hay una propiedad, digamos, que tienes encendida que dice Deploy to Cloud. Sí, pero esa Deploy to Cloud está deshabilitada. No, Pon atención. No había escuchado, el trial no lo había agarrado. Lo que pasa es que, como le dijiste que le mirabas a la cara a Matías era el que estaba prestando atención. Toca a mí. Otra sugerencia que sería bueno que consideraran para la TILO. Hoy las bases de conocimiento son bastante grandes, por lo menos algunas de las que conozco que hay acá en la vuelta, y hay muchas personas involucradas en el trabajo con distintas funciones, ¿sí? Hay personas que dentro del grupo de trabajo se dedican a la administración de bases de datos, otros que se encargan de instalar, y GeneXus está muy enfocado a la parte del desarrollador y no tanto a esas otras tareas que son también importantes en la vida de la aplicación. Sería bueno, digamos, si un administrador de base de datos entra a una base de conocimiento para sacar determinada información que la aplicación tiene una cantidad de propiedades que no le sirven absolutamente para nada. Si no, se podría hacer algún tipo de vistas del mismo conocimiento, pero que solo mostrando lo relevante. Por ejemplo, para una persona que va a instalar, hay un conjunto de propiedades que son importantes, pero que para otros no tienen tanta importancia. O sea, hay cosas que son importantes para un tester y no para el que instala, o la reorganización es muy importante para el DBA, pero no para el desarrollador, y bueno, ese tipo de cosas. Tratar de pensar el ciclo de la aplicación, ver quiénes son los distintos roles que hay y si no se puede tratar de personalizar para hacerle más fácil la vida a cada uno de esos pasos. Sí, a ver, nosotros internamente ese camino en algunos casos ya lo hemos recorrido por ejemplo, con el GXPM, digamos, en donde básicamente tomamos el IDE de GeneXus y bueno, la gente de Flow se puso en el papel, digamos, del diseñador, del analista de procesos, y básicamente va sobre la misma base de conocimientos y se ven solo los procesos y bueno, y ahí se ven solo las propiedades de workflow. En forma adicional, digamos, la verdad que la vista de base de un administrador de base de datos, la verdad yo por lo menos no lo había pensado nunca, pero sí habíamos hablado, digamos, de lo que le llamamos Specific Development Environment, que es tomar una base de conocimiento y arriba de ella, en vez de tener un Integrated Development Environment como tenemos hoy, que tiene todas las vistas, tratar de enfocarnos en cada uno de esos roles, ¿no? El que va a hacer los tests, el momento del deployment, que en eso sí queremos realmente en la TILO, es un escenario que queremos mejorar, digamos, a lo que tenemos hoy. Lo vamos a ver seguramente,
Seguro en la parte del deployment, seguro lo vamos a ver. No sé si con este enfoque tan así, digamos, que borro todo, pero es una buena idea, digamos, que para no es que borre, ¿no? Que no ves. No, bueno, borre, claro. Cuando digo borre de la vista, no, espero no borrar, no estar tan desatento, digamos. Olá, bom dia. Quando se cria uma versão frozen de la versión, o que pasa es que no se puede cambiar nada, hasta ahí está bien. Pero lo que pasa es que la definición de data store es igual de la versión que fue congelada. Entonces no tengo como garantizar que la versión frozen va a se quedar frozen, porque si alguien en la versión anterior se hace un cambio en la tabla, va a reorganizar la estructura de datos de la versión frozen. Entonces, la sugerencia o la solicitud es que para la versión frozen se puede cambiar las informaciones del data store para poder crear una otra estructura de datos, una otra base de datos. Lo que estamos haciendo con el Frozen, cuando estamos congelando la versión, lo que estamos congelando es el repositorio, es decir, estamos congelando a nivel de fuentes, ¿sí? En realidad, la parte de la estructura de la base de datos debería ser, si te interesa congelarla también como tal, debería ser un paso extra, de la misma manera que podrías congelar los objetos generados, los binarios. Es decir, nosotros en ese momento a lo que llegamos es al freeze de la parte de fuentes. De hecho, lo que se me ocurre que se podría hacer, si quisieras hacer eso otro, es lo más fácil hoy que tienes es abrir directamente una versión a partir de la congelada, abrir ya una versión de desarrollo. Entonces ahí sí puedes hacer un nuevo build y de hecho crear una nueva base de datos. Pero también tienes el tema de decir, si quieres copiar datos y demás. Es decir, pero si quisieras congelar, digamos, y crear una nueva estructura, lo más fácil me parece es, además de hacer el freeze, ya en ese momento abrir una versión de desarrollo derivada de ahí. ¿De acuerdo? O sea, ahí en el freeze te guarda esos datos justamente para que no los pierdas. Pero la idea no es que te está congelando la base de datos, te está congelando la información de dónde estaba la base de datos, qué propiedades tenía, etcétera, etcétera. De la misma forma de que no te guarda los binarios, te guarda la información de las fuentes a partir de los cuales generaste esos binarios, es decir, de los objetos GeneXus, del estado de la base de conocimientos a partir de los cuales generaste esa versión. Si tú quieres generar una copia, tanto de las fuentes como de los datos o lo demás, simplemente lo que tienes que hacer es crear una nueva versión de desarrollo a partir de ese freeze y a partir de ahí hacer el build. Una pregunta. Porque no entendí bien la pregunta. Tú lo que quieres es evitar que una vez congelada una versión, el regenerar eso te pueda romper la base de datos real. Eso es lo que yo entendí. No, es que se está trabajando. ¿El data store está apuntando a la base de datos real? Sí, acá está, por ejemplo, una versión de homologación de producción. Acá estoy trabajando y hago todo lo que tengo que hacer. Y cuando voy a crear una versión frozen, eso lo apunta, las dos versiones se apuntan para la misma base. ¿Sí? Entonces, no tengo como garantizar que acá es igual a la base de datos. Yo tengo que acá o crear una otra base o estructurar. Lo que hacemos hoy es ir en la base de datos y cambiar toda el usuario, la password para que la versión de desarrollo no le pueda ascender. Sí, esa es la otra alternativa, cambiarlo en la que venías trabajando, duplicar ahí. Es decir, dejar la que tenías hasta ahora congelada, congelada desde el punto de vista que no la usas más, porque solo la referencia, la nueva versión que acabas de hacer freeze, y en la que venías trabajando empezar a utilizar otros data stores. Esa es otra posibilidad. Pero en cualquier caso tienes que duplicar las bases de datos. Es decir, alguien tiene que hacer un nuevo create y copiar datos si te interesa copiarlos y demás. Sí, por eso que se puede cambiar solo los data store de la versión frozen, se quedaría todo resuelto, porque podría ser el create de database, el todo para una estructura de datos totalmente nueva.
Tú dices cambiarlo y además copiarlo, ¿no? Sí. Sí, podría ser. ¿Y la solución de crear allí una nueva versión no? Não, o que passa é assim, em algumas empresas se tem auditoria de sistema. Então, quando se pergunta como vou garantizar acá, e se vai, não, como vai garantir? Não tenho como garantir. Então, tenho que fazer alguns passos à mão para definir que a auditoria lo firme, que sim, a hora está ok e ninguém vai, não tem ninguém que vai fazer algo ou vai cambiar algo. Bien, me parece que podemos hablar, ver de automatizar algo allí. Quizá como una opción, por lo menos. No en todos los freeze, calculo que no en todos los freeze se requiere hacer eso, pero podemos ver de ver si podemos hacer algo por ese lado. Outro tema é poder ter uma propriedade ou algo que quando vou usar o método 2XML de um SDT, não se genere todas as tags que se quedam vazias. Porque hoje tenho em todos os itens, e se não está nulo, não genera a tag. E se tenho muito, tenho que ir uno por uno e fazer. Eso, no sé en qué versión estás. No sé en qué versión estás tú, pero en Evolution 1 eso ya lo tenemos. Não, mas tem que ser uno a uno. Ah, bueno, entonces vos sí, tenés una mucho. propiedad más arriba, general. Sí, una regla general. Eso recién lo tenemos en Evolution 2, en el upgrade 1. Tenemos una propiedad a nivel de KB, en donde puedes especificar esa propiedad y bueno, lo hereda en todos los miembros de los SDTs. O sea, ya lo tenemos solucionado en Evolution 2. E la última, quando vou fazer inspect de web service, se é possível armazenar ou guardar todo o que foi hecho em la primeira vez. A direção URL, o nome dos folders, os prefixos dos objetos externos. Porque quando hago a primeira vez, se há qualquer alteração no web service, eu tenho que fazer igual. Se algo se duplica todos os objetos, tem muito mais trabalho. Então, tenho que criar uma documentação para todos os web services que vai colocar em cada opção do inspector. Del inspect no entendí la pregunta. Lo trajimos de... Salvar el resultado del inspect. No, yo hago un inspect por la primera vez. Por cualquier motivo, el web service cambió algo. Voy a hacer un inspect por la segunda vez. Tengo que escribir todo igual, y la dirección de la URL, de folders, de prefixos, el nombre del externo object, porque si algo no se queda igual, vai se criar todo el otro objeto y tengo que ir en todos los objetos y cambiar todo. Entonces, hacer una que se almacene la primera vez y como si hago un refresh de todo. Es que el inspect cuando lee, lo que hace es tomar la definición que está en el archivo. Tú lo único que le pones es los prefijos, digamos. Tú lo que querés es almacenar los prefijos. El prefijo y el nombre del objeto destino. Sí, no, pues es lo único que se puede configurar. Sí, mas, por ejemplo, hoy hago la primera vez. El nombre del objeto externo es A y lo prefixo es AH. Se la segunda vez alguém não se escrevia A e se escreve A ou alguma coisa mais, vou ter dos. Sí. Sendo que não vai... Sí, a ver, el problema es que tenés que recordar cuál habías usado para poder... Sí, no, se puede hacer. Sí. Es más, ya para la URL estamos guardándolo. Viste, tú tenés un combo, por ejemplo en el WSL Inspector tenés un combo donde tú ves las últimas que utilizaste. Algo por el estilo. Además para el prefijo y para el nombre del objeto. Así eso lo podemos hacer. Eso. Es relativamente sencillo.
algo bien puntual. ¿Es posible que agreguen una property para el DB Connect de timeout? Más despacio. ¿Es posible que agreguen la property timeout en el DB Connect? Sí. A ver, Rocket. Timeout. Sí, lo vamos a estudiar, sí, supongo que se puede hacer, sí. Tú lo que quieres es cuando en el DB Connection, cuando le das connect, que si en un determinado tiempo no se conecta, que te devuelva algún código de error o algo. Claro, lo que pasa y que, poder setear ese timeout, digamos. exacto, cuando es local, si la aplicación corre en casa matriz, nunca hay problema. Si el punto es cuando tú tienes servidores remotos y quieres acceder con alguna funcionalidad de soquetería o directamente con un data view, Sí. muchas veces hay que ir a media hora, una hora esperando a que responda. Entonces hemos intentado resolverlo por el lado del JTDS, ver si tiene algún config para poner algún timeout, pero la verdad que no lo hemos encontrado. Entonces finalmente hicimos una solución, pero es muy fome, digamos, ¿no? muy ordinaria, entonces mejor tener una propiedad ahí. Yo lo que no recuerdo, ¿tenemos al nivel de Datastore de timeout? Nivel de Datastore, no. Timeout Hay no que hay. implementarlo también ahí. Sí, digamos, hay que implementarlo tanto a nivel de Datastore como a nivel de DB Connection. Tendríamos que hacerlo por ese lado. Seguramente se puede configurar también a nivel de DMS, ¿no? Sí, tiene una Lo más probable es que se pueda configurar a nivel del driver. Del driver, sí. El driver normalmente tiene un timeout. Sí. En el driver, por lo menos en el JTDS no tiene. Lo buscamos por todos lados y no tiene dónde Bueno, a configurar. ver, si el JTDS no tiene, digamos, puede ser un canal de una complejidad, ¿no? Sí, porque lo tendríamos que cortar. Habría que interrumpir si nosotros usamos el JTDS para acceder, si él no nos responde timeout, vamos a quedar, por más que lo implementemos. Pero se ve. Analizamos el problema, a ver qué podemos hacer. Sí. Buenos días. Quería saber si tienen pensado, ya tienen algo para integrar el objeto query con el reporte. La idea es que por ahí los usuarios usan el objeto query y definen una consulta que la quieren sacar periódicamente. Nosotros lo que hacemos es desarrollar un reporte y mandarlo por email. Pero sería bueno si hay alguna manera de integrarlo de manera que sea más fácil esto de hacer. Estamos trabajando en la versión 7 de Explorer, de la cual va a haber una charla al final de la mañana, que la doy yo, así que te invito a verla. Estamos integrando, para esta versión, lo que es GeneXus y Explorer están muy integrados, de manera que los queries que se hacen en GeneXus se pueden exportar a Explorer y viceversa también. No sé si es eso más o menos lo... Es más allá, nosotros hacemos aplicaciones con el objeto query, el usuario elige un reporte y después dice, este reporte es importante para la empresa, lo quiero mandar todos los días a una lista de gerentes, entonces lo armemos, en vez de entrar todos los días a diseñarlo. Entonces lo que hicimos es directamente de un reporte acceder a la database que tenían los datos, armar el reporte y mandarlo por email. Pero es como que en el reporte codificamos de nuevo todo el acceso a la base de datos con for each, armar la estructura, en vez de poderle decir, este reporte se basa en tal query. Una consulta. Esos reportes son simplemente la tabla con los datos, la pivot con los datos, o además componen más cosas en el propio reporte. Tienen indicadores, relaciones, dice las ventas de un año respecto al otro, de un mes respecto al otro, distribuciones de porcentaje. O sea que hay gráficas, o sea, es como que... Todavía no le hemos podido poner gráfica, pero la idea sería ponerle gráfica, es como hacer un tablero y después como tienen otras bases de datos, otros objetos de herramienta que el usuario dice, esto lo quiero recibir todos los días. Entonces automáticamente le mando un email, digamos.
El punto principal de tu pregunta es el tema ese de la planificación, de que, por ejemplo, todos los días se envíe el reporte por mail, ¿eso es? Claro, no te que se entiendo. mande un reporte y que se pueda crear el reporte en base al query. Pero tú podrías, si se puede mandar el objeto query por mail, ¿se soluciona lo que tú querés o no? Sí, no sé, porque es como que hay condiciones que se fijan en el query como que no quedan grabadas. Por ejemplo, el usuario elige alguna provincia, selecciona, y eso no queda grabado. Entonces en un reporte uno lo deja fijo. Es como la idea sería como hacer un query y que uno le diga este reporte, tomarlo del objeto query, en vez de hacer un for each adentro, decir reporte basado en query tal. Embeber el objeto query dentro del reporte, dices algo así. ¿Cómo? Embeber el objeto query dentro del... Claro, es como tomar las condiciones. Entonces, en vez de decir, escribir de nuevo el reporte, yo digo, quiero un reporte basado en el query tal, con los datos que ya están definidos en el query y un formato que uno le pone al reporte, digamos. Claro, ahora, mi duda es que en realidad el query es un reporte, la única las características que no tiene es que no lo puedo imprimir y eventualmente no puedo setear algunas condiciones que se hacen dinámicas. Claro, no lo puedo imprimir ni mandar por email. Digamos, por eso digo, en cierta forma, por eso viene la pregunta, digo, si yo puedo fijar a un query, un conjunto de condiciones y luego mandarlo por mail o imprimirlo. Por eso no sé si es agregar funcionalidad al objeto query o integrarlo entre el query y el reporte, no sé bien. Una cosa, el objeto query hoy tiene varios formatos de export. Uno de ellos es HTML, el otro es PDF, o sea, lo mismo que estás visualizando, o sea, eso lo podría llegar a enviar por mail. Lo que no tiene obviamente es la funcionalidad automática de digas, bueno, envíamelo. Claro, el tema es que todo eso lo tiene que hacer el usuario interactivamente. El tema es que el usuario dice, este reporte es bueno para la empresa, yo lo quiero ver actualizado diariamente, pero todas las mañanas no quiero entrar a generarlo de nuevo, elegir las condiciones. Bien. Es como una ejecución batch. A un grupo de gerentes, digamos. De repente eso, estamos viendo, o sea, vamos a tener una serie de servicios para manejar las metadatas de Explorer, las queries que hay dentro de la metadata y ejecutarla. De repente un servicio que sea enviar por mail, eso te puede servir. Claro, podría ser, Una consulta, a ver, además de querer que el query te dé la respuesta, querés que además ellos elijan las condiciones, por ejemplo, que dijiste provincias, años, fechas, y que guarde esa definición. La idea es como que el usuario, después de usar el query, define un reporte tipo que le interesa con determinadas condiciones y lo quiere analizar periódicamente. Entonces, en ese momento el usuario te da las condiciones, uno la podría poner en el objeto query como ya está, dejarlo fijo al objeto query, pero el tema es que no hay una relación entre el objeto query y el reporte. Entonces, si el usuario quiere usarlo, tendría que volver a entrar al objeto query, volver a imprimirlo, exportarlo. La idea sería que una vez que eso esté fijado, uno puede armar un reporte y decirle, este reporte se basa en el query y lo mando por email. Bueno, a ver, me sumo al pedido. ¿No se podría hacer que si alguien elige las condiciones, se pueda de alguna forma guardar las condiciones que eligieron en el query y generar el reporte sin tener que llamar a desarrollo y decir, ahí las tengo, tenés que elegir la provincia tal, el año tal, la fecha tal? Entonces que ellos elijan y digan, este es el que quiero, lo graben, aunque después haya que hacer Esas condiciones se reciben, es un parámetro del objeto query, por ejemplo, porque los parámetros tienen un valor default que si no se especifica el valor del parámetro se toma el default para cada uno de los parámetros. Sí, o sea, eso que dicen básicamente hoy se puede hacer con el objeto query. Lo que falta es la parte del envío batch por mail. O sea, sí, se puede. Pero podés catalogar, cuando definís un objeto query es un poco lo que dice Gustavo, ¿no? O sea, tú le definís los parámetros y le definís los valores default. O sea, necesitarías esa misma query tantas veces como cambios en esos parámetros tengas que hacerle, para tenerlos ya precatalogados, ¿no? Entonces lo único que le faltaría sería poder imprimirlo en forma batch, ejecutarlo en forma batch. Exacto. Acredito que nesse exemplo
que ele colocou do objeto carry seria apenas um método, talvez, do objeto carry, salvar estado do objeto, onde ele poderia gravar esse XML, como vocês já fazem e salvam esse estado, gravar esse XML e ele poder ter um método de enviar e-mails, programar envio de relatórios para usuários, onde vai pegar esse estado do query, ler, simplesmente gerar o objeto e enviar aos usuários. Seria algo, pelo que eu entendi, mais simples do que... Né? Aproveitando a deixa, uma outra dúvida. Objetos Data Selector, atualmente não podemos utilizar com subtipos. Embora possa aparecer um problema de arquitetura, subtipos são utilizados para múltiplas referências, ou especialização, ou uma recursividade, certo? Porém, em alguns casos, são necessários que se utilize. Existe alguma previsão de se liberar um data selector para que se possa aproveitar toda essa potência dos filtros, por exemplo, né? Los data selectors pueden usar y deben usar. Si no, yo, por ejemplo, no estoy... Mas se os atributos tiverem o mesmo nome, agora se for um subtipo... Não, subtipo. Subtipo tem que funcionar. Se não funciona, é um erro. Ponto. Não tem nada para falar. Você está reportando um erro que eu não sabia. Se é isso, vou pegar. Sim, é isso. Okay. Se eu coloco o atributo e está com outro nome dentro de uma tabela utilizando o data selector, ele não permite, porque tem que ter o mesmo nome. Acho que você... Não sei se é a mesma coisa. Algo no estamos entendiendo, Gustavo. Sí, alguma coisa não estou entendendo. Não sei se você está reportando um erro ou está reportando uma que quer que funcione de uma forma que não... Ao meu ver, é um erro, porque se eu tenho o subtipo em uma tabela e eu preciso consultá-la utilizando using ou mesmo in, só que o nome do atributo da outra tabela está com outro nome. Embora ambos sejam, identifiquem a chave primária, por exemplo. Gostaria de ver depois o exemplo, fora daqui, ver o exemplo qual é. Sim. Porque, em princípio, deveria funcionar perfeito. Um exemplo seria numa contabilidade, Sim. Por exemplo, onde você tem um plano de conta crédito e um plano de conta débito. Uhum. Se eu precisar plano de conta crédito em plano conta, não me permite fazer isso. Bem, vamos dar uma olhada. Vamos ver depois. Deveria funcionar. Ok. Nos quedan 5 minutos, así que tenemos 1 o 2 preguntas nada más. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Cor, de Neuquén, Argentina. Una herramienta que utilizamos muy a menudo entre los desarrolladores es tanto el wiki como documentación, como también el HackSearch en el portal. Y nos encontramos que por ahí el HackSearch no quedó catalogado como que está olvidado, pero cuando buscamos algo siempre aparecen muchos emails, muchas referencias de anotaciones viejas, ¿sí? Llámese 98, 95, 2003, 2002. Sería por ahí una sugerencia si se le puede dar un rango de fechas, al menos. Sé que catalogarlo como el producto dentro de cada una de las búsquedas sería mucho más engorroso porque es por email lo que se busca. Pero estaría interesante si se puede agregar 2 parámetros desde hasta una fecha de rango como para poder filtrar con los más nuevos, eventualmente que nosotros estamos trabajando con Evolution y 9.0. Tengo una sugerencia.
Si lo hacemos, en vez de darle un rango de fechas, es decir, hay muchas cosas del 97, 98 que todavía funcionan y funcionan igual, gracias a Dios, y eso es bueno. Totalmente. De repente darle más relevancia a las cosas más nuevas, en vez de rango de fechas, porque si tú buscas siempre por rango de fecha, las cosas que no se modifican o que funcionan desde el 97, 98, no te van a aparecer porque las cortaste. ¿Me explico? De repente relevancia, que lo más nuevo aparezca primero. Perdón. O por versiones de GNX. ¿Perdón? O filtrar por versiones. O filtrar por versiones, sí. Claro, a lo que voy a decir, por ahí es un poco más complicado filtrar por versión si es un email que el usuario realmente manda al foro. Sí. A ver, igual es una preocupación que tenemos, digamos, que lo que queremos es que las búsquedas en la documentación sean mejor. Empezamos a trabajar en tratar de que las prioridades de las cosas que aparecen, las cosas que aparezcan más arriba sean las que más sirvan, digamos, independientemente de la fecha. Pero si tuviéramos que poner la fecha para realmente lograr esos filtros, seguramente en alguna avanzada lo vamos a poner. Queremos priorizar, digamos, así como decía Gustavo, la calidad de la documentación, también su búsqueda, digamos, su búsqueda que bueno, también queremos encontrar las cosas que son relevantes, ya sea viejas, nuevas, pero las que más se usen tendrían que ser más, aparecer antes, digamos. Seguro. Muchas gracias. Hola. La última, perdón, la última. Yo quería preguntar, ¿por qué no tenemos la documentación del SDK de GeneXus todavía? Se liberó hace 5 años más o menos que tenemos un SDK de GeneXus y todavía no tenemos un Javadoc, como le quiera llamarlo, en el lenguaje que lo quiera llamar, y no lo tenemos. Y también otro tema que tenemos en el tema de User Control también, muy poca documentación, algunos ejemplos, y lo que tenemos que hacer es ingeniería inversa de otros User Control que ya existen, y yo no entiendo, porque digo, pónganse en el lugar nuestro, ustedes trabajando sin el SDK de Java, la documentación, sin la documentación del SDK de iOS, sin la documentación del SDK de Android. Es decir, tenemos una herramienta muy buena que es poder extender GeneXus y poder hacer User Control, pero no tenemos la documentación como para que nos facilite ese desarrollo. Digo, ¿por qué es que no se ha hecho? Si es falta de tiempo, si es que creen que no es muy útil para la mayoría de los desarrolladores. Útil documentación siempre es, digamos, no creemos eso. Lo que sí, digamos, ha pasado es que para los user controls hicimos algunos intentos de tratar de no escribir documentación y escribir alguna herramienta para que no haya que investigar mucho. Ha quedado, sí, es verdad, no seguimos con ese desarrollo. Creo que para los user control en particular queremos retomar el user control designer para que muchas cosas se hagan automáticas o que no tengas que pensar cómo es la interfaz, cómo se tiene que escribir en JavaScript, etcétera. Y bueno, eso se agrava con el tema de los Smart Devices. La realidad es que es algo, digamos, escribir documentación de integración adentro de un ambiente de desarrollo. Yo en particular sé lo que es trabajar sin documentación porque en Visual Studio pasa, o sea, básicamente lo mismo, ¿tá? Dado que es una cosa muy extensa y necesitamos realmente en ese punto ayuda de los que están haciendo extensiones para escribir la documentación. Porque, a ver, yo te podría tirar, digamos, el Javadoc o el C# Doc de todas las clases y aportaría casi cero, ¿tá? En general hay muchos escenarios que se quieren resolver adentro del ambiente de desarrollo que cuando nos han requerido ayuda en esos puntos hemos tratado de ser muy particulares y tratar de resolver ese escenario. Queremos que un producto derivado de eso sea la documentación para resolver ese escenario. Es la única forma que tenemos para bueno, no hacer una documentación por extensión de todas las clases que realmente no aportaría, sino que resolver ciertos escenarios y esos escenarios sí los queremos documentar. En resumen, digamos, para el SDK de GeneXus en sí, para el User Control queremos hacer algo automático con el Designer. Para el SDK de GeneXus en sí, ha sido, si se quiere, falta de tiempo y falta de foco en ese tema. Esperamos ayuda en cierta forma de los partners para ver cuáles son los escenarios que tenemos que documentar. Digamos, se han documentado algunos. Sé que siempre va a ser insuficiente para eso porque es una cosa muy extensa y con miles de escenarios realmente
potenciales, digamos, ¿no? O sea, hacer en extensión no creemos que no aportaría en ese caso. Un detalle más. Me ha pasado de contestar consultas al foro de extensiones de cómo se resuelve tal o cual escenario, y después Graciela me termina preguntando algunos detalles más para terminar de documentar ese caso. O sea, los casos que se van consultando después quedan registrados de cómo se resuelven. Bueno, muchas gracias. Quedamos todos a disposición por cualquier pregunta y los invitamos a seguir ahora con el track un poco de Latilo para ver en qué cosas estamos trabajando en el equipo de desarrollo. Hasta el próximo evento. Vayamos, ya arrancó tarde.